¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, en esta presentación vamos a introducir la transformada de Laplace y además vamos a ver cómo es la transmitancia en algunos ejemplos. En principio vamos a ver en esta primera parte cómo sería, ¿sí?, la transmitancia y la respuesta en el tiempo, es decir, para una determinada entrada de tipo escalón en particular para un sistema de primer orden. Bueno, vamos a ver primero algunos ejemplos sencillos de sistemas mecánicos. Supongamos que tenemos un sistema de palanca, ¿sí?, en donde tenemos una entrada que es la fuerza que se aplica en un extremo de la palanca y consideramos como salida la fuerza que se entrega en el otro extremo de la palanca. ¿Sí? Sabemos por física, ¿sí?, que digamos, los brazos de palanca están directamente relacionados con la distancia. La fuerza va a ser proporcional a la distancia que existe entre el extremo y el centro del punto de apoyo de la palanca. Por lo tanto, sabemos que se verifica que la distancia B1 por la fuerza aplicada X es igual a la distancia B2 multiplicada por la fuerza I. De ahí podemos sacar la transmitancia. Recordemos que la transmitancia está dada por la salida sobre la entrada, es decir, I sobre X. Y en este caso podemos obtener sencillamente que la transmitancia es constante, igual al cociente de B1 sobre B2. Obviamente que si B1 es mayor que B2, vamos a obtener mayor fuerza a la salida. Bueno, esto es un repaso de física 1, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema de masa, resorte y amortiguador sometido a una fuerza F, una fuerza externa F. ¿Sí? Por las leyes de Newton, recuerden que la sumatoria de las fuerzas aplicada a un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Bien, pero en este caso tenemos que esta masa además está sometida, ¿sí?, a una fuerza resistiva dada por un resorte de constante elástica K y a una fuerza de amortiguador, una fuerza de amortiguación de constante de amortiguación C. ¿Sí? Este es un amortiguador. Por ejemplo, podría llegar a ser un amortiguador neumático o hidráulico. Entonces, si aplicamos las leyes de Newton, se verifica que la fuerza aplicada menos las fuerzas resistivas, recordemos que para el caso de la amortiguación, ¿sí?, depende de la velocidad, ¿sí?, es decir, menos la constante de amortiguación por la velocidad, que es la derivada del espacio con respecto al tiempo, menos K por X, ¿sí?, menos la fuerza dada por el resorte. Y esto es igual a masa por aceleración, donde sabemos que la aceleración es la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo. Y de allí podemos despejar, deberíamos poder despejar si tomamos como entrada la fuerza y como salida X, ¿sí?, la salida sobre la entrada estaría dada por X de t sobre F de t. Pero ¿qué ocurre aquí? No es tan sencillo como en el caso anterior, en donde podemos despejar la x, sino que la x en este caso se encuentra no solamente en su función principal, sino también aparece su derivada y su derivada segunda, es decir, tenemos una ecuación diferencial. Por lo que para poder obtener la transmitancia en este caso, deberíamos resolver esta ecuación diferencial de segundo orden. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema de rotación en donde este cuerpo es sometido a un torque T y tiene un momento de inercia J. ¿Sí? Aplicando también nuevamente la sumatoria de los torques es igual en este caso va a ser a la inercia por la aceleración angular. ¿Sí? Es el mismo caso que el anterior, solamente que para cuerpos rotatorios. También vamos a considerar que está sometido a una fuerza resistiva de constante elástica K y a una fuerza de amortiguación sometida con una constante de amortiguación B.
En este caso ahora la señal de entrada no va a ser una fuerza, sino va a ser un torque, ¿sí? Porque es un sistema de rotación. Planteando nuevamente las ecuaciones, obtenemos algo similar al anterior, solo que en lugar de la fuerza tenemos el torque y en lugar de tener la velocidad lineal, tenemos la velocidad, digamos, rotativa, menos la constante por x, donde x en este caso está mal, sería el ángulo, no es x, sino que es θ, y esto es igual a j, ¿sí? El momento de inercia, por la derivada segunda del ángulo, es decir, por la aceleración angular. Y acá nuevamente tenemos que despejar para obtener la transmitancia, ¿sí? La salida, que en este caso sería cuánto gira cuál es el ángulo de rotación con respecto a la entrada, que sería el torque. Nuevamente tenemos que resolver una ecuación diferencial de segundo orden. De la misma forma podríamos obtener ecuaciones diferenciales de sistemas eléctricos. ¿Sí? Supongamos que tenemos un sistema de RLC, que en esta misma presentación lo vamos a ver más adelante, y recordemos cuáles eran las fórmulas que rigen para el caso de la vinculación entre la corriente y la tensión para un elemento pasivo, como es una resistencia, ¿sí? La ley de Ohm, ¿sí? En donde si consideramos que la entrada podría llegar a ser en este caso la tensión y la salida sería la corriente, ¿sí? Está vinculada por la inversa de la corriente está vinculada por la tensión sobre la resistencia, es la ley de Ohm. Recordemos en el caso de la inductancia, que ya en este caso ya no es un elemento pasivo, perdón, sino activo, la fórmula que vincula la corriente con la tensión ya no es lineal, sino que depende de una integral, ¿sí? La corriente en la inductancia está dada por la inversa del coeficiente de inducción por la integral de la tensión aplicada sobre la bobina. Y en el caso del capacitor, la corriente va a estar dependiendo no de la integral, sino de la derivada de la tensión que cae o de la diferencia de potencial que cae sobre el capacitor. Bueno, esto es a título informativo para poder recordar cómo eran las fórmulas dadas en electrotecnia, ¿sí? O en electricidad. Ahora, como les dije, en el caso que tenemos que resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, se hace bastante, o más, se hace bastante tedioso. Entonces, los ingenieros nos manejamos a través de un operador que se llama transformada de Laplace. ¿Qué hace la transformada de Laplace? La transformada de Laplace, que está dada por esta ecuación bastante compleja que vemos acá abajo, es básicamente un operador matemático que lo que me permite es pasar del sistema temporal, es decir, donde mi variable depende del tiempo, a una variable compleja S que es un número complejo. Entonces, de esta manera, la transformada de Laplace es una herramienta matemática que me permite pasar una ecuación diferencial, vamos a ver, a un sistema algebraico, por ejemplo, un polinomio, que yo puedo resolverlo de manera lineal, en una ecuación algebraica, donde la variable compleja S sustituye al tiempo como variable independiente. Resolviendo esta ecuación algebraica, luego hacemos un proceso inverso, que se llama la antitransformada de Laplace. Y de esa forma nosotros volvemos y ahí vamos a poder despejar de alguna forma la salida con respecto a la entrada. Vamos a ver un poco el álgebra de la transformada de Laplace. Generalmente la transformada de Laplace vamos a utilizar un operador que se llama laplaciano y vamos a usar para el dominio temporal minúsculas y para el dominio, digamos, laplaciano mayúsculas. Así, el laplaciano de una función del tiempo es igual a f mayúscula de s, donde esto es el laplaciano, que es el símbolo operacional, y esta sería la fórmula que nosotros deberíamos aplicar cuando queremos transformar una función que está en el dominio temporal en una función que está en el dominio complejo del número complejo S. ¿Sí?
Entonces la integral entre 0 e infinito, lo que se hace es agarrar a la función, ¿sí? Multiplicarla por e a la menos st e integrarla de 0 a infinito. Esto es la transformada de Laplace de una función temporal. Y la antitransformada, una vez que yo obtengo, si yo quiero volver al dominio temporal, la antitransformada, que está dada por el laplaciano, digamos el símbolo operacional sería a la menos 1, de la función en el espacio complejo, va a ser 1 sobre 2pi por la integral entre e menos jw y e más jw, donde w es la frecuencia, ¿sí? F de S por e a la st. O sea, integramos a la función dada en el dominio S por e a la st y eso lo integramos entre e a la menos jw y e a la más jw. Bueno, esto realmente es bastante complejo y no vamos a profundizar demasiado, sí vamos a ver rápidamente cuáles son las propiedades, ¿sí? Digamos, con esto yo no quiero perder demasiado tiempo porque hay mucha literatura con respecto a la transformada de Laplace que la pueden encontrar en cualquier lado, de hecho en el libro que tenemos adjunto en el campus, y podemos ver, por ejemplo, bueno, las propiedades de la linealidad, de la superposición, ¿sí? Que el laplaciano, por ejemplo, de una constante por la función y la constante por el laplaciano de la función, etcétera. Superposición, como que existe una especie de distributividad, ¿sí? Que ocurre tanto para la transformada de Laplace como para la antitransformada. Aquí tenemos una propiedad bastante interesante que si nosotros hacemos el laplaciano de t por la función del tiempo, ¿sí? Lo que hace es cambiar el signo. ¿Sí? Si yo agarro una función temporal y la multiplico por t y le aplico el laplaciano, es la derivada, primero cambia el signo, y eso me da igual a la derivada con respecto al dominio complejo S de la función en S. Lo que sería igual a e a menos f' de S. Bueno, estas son diferentes tipos de propiedades que podemos ir viendo, ¿sí? Después vamos a ver la generalización de esta fórmula de aquí arriba, que si en lugar de tener t, tengo t a la n, ¿sí? Vamos a tener un menos 1 a la n, o sea que el signo va a ser dependientemente de si n es par o impar, por la derivada enésima con respecto a s n veces de la función en el dominio complejo S. ¿Sí? Y lo mismo tenemos, la misma propiedad tenemos si en lugar de multiplicar por t tenemos la división por t. En lugar de ser igual a la derivada de la función en el espacio complejo S, es igual a la integral entre 0 e infinito de la función en el espacio complejo S. Bien, ¿qué pasa si tenemos la función desplazada en un número real positivo a y le aplico el laplaciano a esa función, ¿sí? T menos a, acuérdense que este es el desplazamiento o traslación en el tiempo. Bueno, esto lo que hace es que va a hacer aparecer, ¿sí? Un e a la menos as, ¿sí? Por f de s. Todas estas propiedades obviamente son demostrables aplicando la fórmula que está más arriba, pero nadie lo va a hacer ni nos interesa. Simplemente vamos a ver que de todas estas propiedades hay algunas que son las que más nos van a interesar a nosotros para resolver ecuaciones diferenciales. Luego, si tenemos un cambio de escala en el tiempo, es decir, si en lugar de ser un desplazamiento multiplicamos al tiempo por a, esto lo que hace es un cambio de escala, lo que hace es que cuando aplico la transformada de esta función escalada en el tiempo, me va a dar este resultado que está acá. 1 sobre ese factor de escalamiento por la función en S sobre A. Bien, y el caso de amortiguación es qué pasa si nosotros, esto es muy interesante, fíjense, si tenemos una función y la multiplicamos por e a la menos at, esto significa que le estamos haciendo una amortiguación, ¿sí? La estamos de alguna manera al multiplicarla por esto es e a la menos at, que sería, es una función exponencial que en el valor 0 arranca de 1 y va
disminuyendo exponencialmente hacia cero. Esto es una amortiguación. En este caso se conoce como teorema de traslación compleja y si aplico el laplaciano de esto, acuérdense que es la integral también de e a la algo, me va a dar la función desplazada en un valor a, ¿sí? A también es un valor real, pero es como un desplazamiento positivo, ¿sí? En lugar de ser un desplazamiento negativo, es un desplazamiento positivo. La multiplicación de una función temporal por la función extinción, ¿sí? La función extinción, ¿por qué? Porque es una función que va amortiguando a la función con la cual estamos aplicándole el laplaciano, tiene por efecto reemplazar la variable s por s más a en la función transformada. Bueno, son todas propiedades que iremos viendo. Acá empezamos a ver algunas de las propiedades que más nos interesan a nosotros, que es el teorema de la derivación real. ¿Qué pasa si yo aplico el laplaciano a la derivada de una función en el tiempo? ¿Sí? La derivada, el laplaciano de una función en el tiempo, lo que hace es, de alguna manera, a este operador matemático, que es de primer orden, lo convierte en S. Y después tengo f de t, que la transformada de ft ya sabemos que es f de s, menos las condiciones iniciales en el origen. ¿Sí? Obviamente vamos a ver que las condiciones iniciales son cero. Estas condiciones iniciales podrían llegar a ser la carga de un capacitor, por ejemplo, en un circuito eléctrico, o una corriente inicial también en un circuito eléctrico. Veamos. ¿Qué pasa si tengo la derivada segunda? Bueno, al tener la derivada segunda, este operador sería d al cuadrado con respecto a t dos veces. Fíjense que antes aparecía s y ahora aparece s al cuadrado. Y así podemos llegar a una... Y en este caso tendríamos que restarle todas las condiciones iniciales, pero ya no serían solamente de la función, sino también serían de la función multiplicada por s más la derivada, ¿sí? Porque estamos en la derivada segunda, es decir, las condiciones iniciales de la función menos las condiciones iniciales de la derivada de la función. Acuérdense que cuando estamos obteniendo, como en este caso general, la transformada de la derivada enésima de la función, vamos a obtener que esto va a estar multiplicado por s a la n, ¿sí? O sea, este operador matemático se va a convertir en s a la n por la función digamos, laplaciana, menos las condiciones iniciales, ¿sí? De cada uno de la función, más las derivadas anteriores a n, ¿sí? Así vamos viendo desde n-1, n-2, hasta que llegamos a la función, ¿sí? A la función en cero. Bien, ¿qué es esta que está acá? Bueno, en forma más compacta lo que hacemos es poner, en lugar de poner la derivada con respecto al tiempo, le ponemos f', ¿sí? Acuérdense que es f', f2', f3', etc. Bien, ahora vamos a la integral. Acuérdense, entonces, cuando tenemos que hacer la laplaciano de la derivada, ¿sí? Va a aparecer una S con el orden de la derivada. Si es la primera derivada, aparece S a la 1, si es la segunda derivada, aparece S a la 2, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la integral? Bueno, en lugar de aparecer el factor S, S como factor, aparece como divisor. Es decir, si yo tengo que hacer el laplaciano de una integral, en lugar de multiplicar por la función en el dominio complejo, la tengo que dividir. Y ahora, en lugar de restar las condiciones iniciales, las tengo que sumar, ¿sí? Y también divididas por S. Así vamos a obtener que si tenemos el laplaciano de una función integral de orden n, bueno, va a ser la función en el dominio complejo dividido S a la n, más las condiciones iniciales, ¿sí? De las integrales en las condiciones iniciales para t igual a s, dividido a s, a la n, s menos 1, hasta llegar a s. Generalmente las condiciones iniciales pueden ser nulas, como también pueden ser no nulas. Bien, entonces,
¿Con qué concluimos? Que la transformada de Laplace convierte la operación de derivar en una multiplicación por la variable s y la operación de integrar en una división por la misma variable s, siempre que naturalmente las condiciones iniciales sean nulas. Es decir, si todo esto fuera nulo, solamente nos quedaría solamente la división sobre s en una integral simple y la multiplicación por s, ¿sí?, en una derivación simple. Bien, vamos a ver dos teoremas que son muy interesantes y con esto concluiríamos esta parte que es la más plomaza de una introducción a la transformada de Laplace. De paso les digo que hay tablas en donde para poder, una vez que uno encuentra la transmitancia o la transferencia en el dominio S, uno va a esa tabla y sabe cuál es la transformada de Laplace eh, al dominio S. Es decir, podemos, aplicando la transformada del dominio T, vamos al dominio S y la antitransformada volvemos al dominio T. Hay tablas. Vamos a ver dos teoremas que son muy interesantes, que es el teorema de valor final. Si tenemos una función en el tiempo y queremos calcular cuál es su valor cuando t tiende a infinito, ¿sí?, es lo mismo que calcular el límite cuando s tiende a 0 de s por la función en el dominio complejo S. Es decir, la función en el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual a la función en 0 cuando S tiende a 0 de la función transformada dada por S por f de S. Este teorema lo que nos dice es que en régimen permanente, ¿qué significa que t tiende a infinito? Es decir, en el régimen permanente, es decir, yo quiero calcular cuál es el valor que que obtiene la función del tiempo en régimen permanente, es decir, cuando ya pasaron los transitorios, o estado estacionario, esto significa cuando el tiempo es infinito, es igual al producto de S por f de S cuando S es igual a 0. En este teorema no puede aplicarse a funciones tales como el tipo senoidal, obviamente, porque son funciones periódicas que no tienen un límite cuando t tiene infinito porque son periódicas, ¿cierto? Bueno, y así como tenemos el teorema de valor final, tenemos el teorema de valor inicial. ¿Cuál sería? En realidad lo que queremos saber es cuál es el valor de la función en el origen, para t igual a 0. En este caso, cuando el límite cuando t es igual a 0 de la función del tiempo es igual al límite cuando s es lo mismo que antes, solamente que lo que les cambiamos les invertimos los límites. Si antes tendía a infinito, ahora tiende a 0 y tanto para un lado como para el otro. Se sigue multiplicando por s. Estos dos teoremas son muy interesantes porque nosotros les podemos pedir en algún problema cuál es el valor de la función en estado estacionario. Lo que les estamos pidiendo que hagan es calculen la función en el dominio de Laplace y hagan el límite cuando s tiende igual a 0. O le pedimos cuál es la función en el origen. Bueno, si ustedes tienen la función dada en el dominio complejo, lo único que tienen que hacer es hacer el límite de S cuando S tiende a infinito. Estos teoremas permiten predecir algunos aspectos fundamentales de la respuesta del sistema, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos estudiando en t igual a 0, lo que estamos analizando es qué pasa en el arranque con esa función. ¿Cómo arranca esa función? Y cuando t tiende a infinito es a qué tiende, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor final? Bueno, acá vamos a resumir un poco lo que vimos, que es la parte que más nos va a interesar a nosotros. Vamos a ver a la parte un poquito más aplicativa a todo lo que venimos viendo. La transformación de ecuaciones diferenciales. Bueno, es un poco lo que vimos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos la derivada de una función determinada, b de t, ¿sí?, la podemos colocar como el operador matemático, derivar con respecto al tiempo de la función, y así cada uno de las diferentes órdenes de derivación. El procedimiento lo que me dice es que tenemos que reemplazar cada una de las derivadas por s elevado al grado elevada a la potencia, y donde la potencia es igual al orden de derivación. Es decir, si es la primera derivada con respecto al tiempo, lo reemplazamos por s.
Si es la derivada segunda con respecto al tiempo, lo reemplazamos por s al cuadrado. Y así sucesivamente. Y a la función de entrada b de t la tenemos que reemplazar, obviamente, por su correspondiente función en el espacio complejo. Así, nosotros obtenemos que para la integración pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Como vimos arriba. Bien. De esta manera, cada uno de estos términos lo vamos a reemplazar por a la derivada por s por b de s, derivada segunda s cuadrado por b de s, derivada enésima de b de t a s a la n por b de s. Fíjense que todas quedarían, si tenemos una ecuación diferencial y le aplicamos la transformada de Laplace, vamos a obtener un polinomio en S, ¿sí? Y podríamos sacar factor común b de s, y ya en ese caso sí podríamos obtener la transmitancia de una manera muy sencilla. Para el caso de la integración, lo que hacemos es el símbolo integral se convierte a 1 sobre s. Por lo tanto, b de t, la integral de b de t, es igual a 1 sobre s por b de s. Y así para los distintos órdenes de integración. Es decir, si fuera integral segunda sería 1 sobre s cuadrado por b de s. Integral tercera, 1 sobre s cubo por b de s, y así siguiendo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos sistema RLC, ¿sí? En serie, en donde la entrada está dada por una tensión B de T y lo que queremos obtener es la corriente como salida. Bien, si planteamos la ley de Kirchhoff, ¿sí? Donde la tensión en una malla es igual a la suma de las tensiones, ¿sí? La B de T es igual a la caída de tensión de la resistencia, que es R por I, más la caída en la inductancia más la caída en el capacitor. Como habíamos visto, estas son las fórmulas para las tensiones, que esto no debería sorprender a nadie, y de esta forma, aplicando la transformada de Laplace en ambos miembros, acuérdense que la transformada de Laplace se debe aplicar en ambos miembros de la igualdad. A la tensión en el tiempo la convertimos a la tensión en S, y en I en S, a la derivada de la corriente con respecto al tiempo aparece, como es la derivada primera, aparece una S por I, y a la integral de la corriente aparece 1 sobre S. Acuérdense que si es una derivada aparece la S multiplicando, y si es una integral aparece la S dividiendo. Otra forma, uno dice, bueno, pero yo me manejo mejor si son todas derivadas. Bueno, ¿qué haríamos? Pues podremos derivar, es lo mismo, ¿no es cierto? Podemos derivar de un lado y de otro, ¿sí? Y en ese caso aparecería, al aplicar Laplace después, aparecería una S del lado de la tensión, ¿sí? Eso sería para qué. Si yo derivo de un lado me queda la derivada de b con respecto al tiempo, después acá me quedaría la primera derivada, acá me quedaría la segunda derivada, y acá me quedaría directamente la función I de t. Es exactamente lo mismo. Llegamos de las dos formas al mismo resultado. Si reemplazamos en la ecuación temporal, pero ahora aplicando Laplace, vamos a ver esta ecuación de acá arriba, que esto nos da R por I más L por S por I, porque acá estaba la derivada, más 1 sobre S, porque acá estaba la integral, 1 sobre C por S, ¿sí? Igual a quién. Y ahora podemos sacar factor común la corriente, y de ahí podemos despejar la transmitancia, que es la salida sobre la entrada. Dijimos que la entrada era la tensión y la salida era la corriente. Y ya está, y ya tenemos en S la transmitancia. Después vamos a la tabla y vemos qué función en el tiempo, eso lo vamos a ver más adelante, le corresponde a esta función de segundo grado, ¿sí? A esta ecuación de segundo orden, que estaba dada por una ecuación diferencial de segundo orden, porque acá tenemos, si esto lo dijimos como si derivábamos de los dos lados, obteníamos una derivada segunda, y tenemos la transmitancia en S, y después aplicándole a la antitransformada, obtenemos cuál sería la transmitancia
en el tiempo. Esto es la transmitancia en el dominio complejo S. Bien, vamos ahora a arrancar por un análisis de sistemas de primer orden. ¿Qué es un sistema de primer orden? Aquellos que dependen de la primer derivada solamente. Entonces, en este caso, si ahora tenemos un sistema RC, todos se acordarán que esto es, si yo le aplico, por ejemplo, una función escalón, este capacitor se va a ir cargando, ¿sí?, a través de esta resistencia. Y va a haber una constante de tiempo, tau, que va a ser R por C. Bueno, esto es si lo vemos desde la óptica de electricidad o de análisis de circuito, que nosotros nos acordamos que lo podíamos resolver. Esto tranquilamente se puede resolver sin aplicar Laplace, pero bueno, vamos a aplicar Laplace, ya que estamos viendo Laplace. Bien, entonces, como entrada, esto es un circuito RC y vamos a considerar las tensiones de entrada B1 y de salida B2. Es decir, por un lado, la entrada va a ser la tensión que le aplicamos a la entrada y como salida no consideramos la corriente ahora, sino la tensión en el capacitor. ¿Sí? Eso es un dato que nosotros se los damos. Nosotros decimos calcule la transmitancia entre la entrada B1 y la salida B2 como variables de entrada y salida de este bloque. La tensión de salida B2, que es la tensión sobre el capacitor, si nosotros aplicamos, ¿sí?, las leyes de Kirchhoff, tenemos que la tensión 1 es igual a I por R, que es la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en el capacitor. ¿Sí? ¿A qué era igual la caída de tensión en el capacitor? A la inversa de la capacitancia por la integral de la corriente. Y en este caso sí, fíjense que aplicamos, derivamos en ambos miembros y nos queda que la derivada de la tensión, ¿por qué hacemos esto? Porque nosotros nos están pidiendo como salida, tenemos que dejar expresada la ecuación diferencial en función de la salida que a nosotros nos piden. ¿Qué nos piden como salida? La tensión del capacitor. Entonces sabemos que si aplicamos la derivada, nos va a quedar la derivada de la tensión del capacitor por 1 sobre C por I de T. Bien, si lo reemplazamos en la fórmula de la ley de Kirchhoff, nos queda que B de I es igual a C por R por la derivada de la tensión del capacitor más el capacitor, y a esto, ¿qué hacemos? Le aplicamos la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué va a aparecer con la transformada de Laplace? De un lado, B mayúscula de S. Y después, ¿qué va a aparecer? C por R por S, porque acá tenemos una derivada de primer orden, por BC de S. C por R por S por BC de S. Y después, como tenemos la función sin derivar, BC de T más BC de S. Y ahora sí, podemos despejar BC de S, que es la salida, que es la tensión en el capacitor, sacamos factor común, ¿sí? Y llamando tau a R por C, y teniendo en cuenta que la tensión justamente que nos están pidiendo, que es la tensión 2, coincide con la tensión del capacitor, tenemos que la transmitancia es 1 sobre tau por S más 1. Acá hacemos una salvedad. ¿Qué pasa cuando la tensión de entrada, ¿sí?, es un escalón unitario, un escalón más que de unitario, de altura A? ¿Sí? Entonces, recordemos cómo era esta función. La salida era igual a 0 para t menor que 0, ¿sí?, y la salida era igual a A para t mayor igual a 0. Entonces, B2 de S, ¿sí?, lo que hacemos es igual, si vamos a la, despejamos B2 de S, pasa multiplicando B1, pero B1 de S, ¿a qué es igual en este caso? A A. Vamos a estudiar para t mayor a 0, ¿no? Para t mayor a 0 es igual a A sobre S por 1 sobre tau S más 1. Esta sería la tensión en el capacitor. La tensión en el capacitor está dada por esto.
Si vamos a las tablas de transformada y antitransformada de Laplace, la antitransformada de esta función es igual a por 1 menos E, esta es la fórmula clásica, ¿sí?, de la carga de un capacitor, ¿no es cierto? Que arranca en 0, cuando t igual a 0, esto es 1, 1 menos 1 es 0, entonces esto daría una exponencial que tiende asintóticamente hacia A, ¿sí?, y que arranca en 0. Es decir, acá está, para t igual a 0, b de 2 de t es igual a 0, para t igual a tau, me da este valor, 0,63, y para t igual a infinito es igual a. Acá podríamos aplicar el teorema de valor inicial y el teorema de valor final, ¿se acuerdan? Para t igual a infinito sería igual a el límite cuando s tiende igual a 0 de s por b de s, es decir, yo podría multiplicar a esto por s, ¿sí?, y ver cuando s tiende a 0. Si yo lo multiplico por s, desaparece esta s porque se simplifica. Acá me da, esta s se va, 1 sobre 1 me da 1. ¿Y qué me queda? Me queda a. Ahí comprobamos que por el teorema de valor final, en este caso, coincide, ¿sí?, la función calculada en el dominio temporal con la función calculada en el dominio de complejo S. Bueno, y acá vamos a recordar un poquito lo que pasaba en electricidad. ¿Qué pasa cuando tau crece? Es decir, cuando este producto que está acá, R por C, se hace más grande, ya sea poniendo un valor más grande de la resistencia o poniendo un valor más grande de la capacitancia. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que el tiempo de carga del capacitor tarde más, ¿sí?, tarde más en cargarse. Entonces, como dijimos que esta era una curva que crecía asintóticamente desde 0 al valor, en este caso es para un valor unitario del escalón, ¿no es cierto? En la medida que tau crece, la curva se va haciendo más extensa, va bajando, ¿no? Va hacia abajo. En la medida que tau, perdón, se hace más chico, ¿sí?, el capacitor se carga mucho más rápido. Bueno, otros ejemplos de sistemas de primer orden. Sistema mecánico de traslación. Bueno, es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Qué pasa si tenemos que le aplicamos un torque o un par a este sistema y esto tiene un coeficiente de amortiguamiento B solamente? No tiene un coeficiente elástico dependiendo de una constante elástica K, sino que solamente tiene un coeficiente de amortiguamiento B. ¿Sí? Tenemos un momento de inercia de la carga, Wt sería la velocidad angular y θ de t sería el ángulo, ¿no?, que acá no aparece, pero bueno, sería el ángulo. W es la derivada de θ con respecto al tiempo. B es el coeficiente de fricción viscosa o amortiguación, ¿sí?, y aplicamos las leyes de Newton. La sumatoria de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que esta sería la derivada segunda de θ. Bien, ¿y qué es lo que hacemos? En este caso, la aceleración angular es la derivada de la velocidad, ¿sí?, más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad angular. Acuérdense que todo lo que es amortiguación depende de la velocidad y todo lo que es elasticidad, vamos a ver más adelante diferentes tipos de términos como elastancia, inertancia, que lo pueden ir adelantando viéndolo en el libro. La viscosidad o lo que sería la fricción, ¿sí?, o el amortiguamiento depende de la velocidad. Bien, y acá nos queda también una ecuación diferencial de primer orden. En este caso nos queda exactamente igual que antes, una función de transmitancia, θ sobre s sobre t sobre s, igual a 1 sobre js más b. ¿Sí? Acá aparece, acá en este caso llamó omega ds al laplaciano de w y t ds al laplaciano del torque en el tiempo. Bueno,
Al igual que antes, perdón por la ambulancia, al igual que antes, aplicando la antitransformada, vamos a llegar a una función similar, ¿sí? De exponencial creciente asintóticamente hacia un escalón unitario cuando le aplicamos una entrada de un torque unitario, sería, ¿no? Un torque unitario. Fíjense, la función de respuesta se puede determinar entonces si se especifica una función de excitación. Si el par de entrada es una función escalón igual a 1, ¿sí? A 1 newton metro, y si los valores de J y B son 0,5 kilogramos, y para estos valores la simulación, no me sale la palabra, está dada por esta fórmula. Reemplazando estos valores aquí, nos da esta ecuación en el tiempo, en el dominio, perdón, S. Bueno, ¿qué pasa si tenemos, ahora vamos a analizar, nosotros le podemos pedir, en este caso lo que estábamos haciendo era calcular la transmitancia a lazo abierto, ¿sí? Yo le aplico un torque o le aplico una tensión aquí y calculo una tensión a la salida. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la transmitancia en un sistema de primer orden también, pero a lazo cerrado? Recordemos que, por lo que vimos en las clases anteriores, que el sistema de lazo cerrado estaba dado por un controlador, un actuador, el proceso. En este caso, el proceso sería el circuito que vimos, ¿sí? Un medidor, ¿sí? Y esto sería el lazo cerrado. Generalmente lo que nosotros le decimos es, bueno, ¿qué pasa si la ganancia del actuador es 1, la ganancia del sensor o el medidor o la parte de realimentación también es 1, y lo reemplazamos, ¿no es cierto? Nos queda esto que está acá y utilizamos el ejemplo anterior como planta, ¿sí? Acá que colocamos. Lo que se hace cuando nosotros le pedimos que calculen la ganancia a lazo cerrado es colocar justamente en el proceso en la planta la transmitancia que calcularon acá arriba. 2 sobre S por S más 2. Es lo que aparece acá abajo. Y después lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula, ¿sí? Que esto era lo que yo les había pedido. Si ustedes saben la salida en este caso, ¿cuál sería? Omega, la salida está acá y la entrada está acá. Pero en este caso tenemos un sistema de lazo cerrado. Bueno, si ustedes hacen la cuenta, la ganancia del lazo cerrado está dada por G por H, es decir, la ganancia de directa a lazo abierto, multiplicada por la ganancia de realimentación dividido 1 más G por H. Esto es muy fácil de demostrar. ¿Por qué? Si ustedes hacen la cuentita, acuérdense que esto es, acá ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos, si esto es T, y acá está entrando H, acá tenemos T menos H, el error, el acelerador del error. ¿Sí? Y el omega, que sería G por T menos H. Bueno, si ustedes hacen la cuenta y despejan omega sobre T, les va a dar esto que está acá. Y recuerden que G está dado por 2kc sobre S más 2. Bien. Si luego reemplazamos por los valores, van a obtener una fórmula que está dada por esta ecuación. ¿Sí? Ustedes hagan todos los reemplazos, haciendo todos los reemplazos en esta ecuación de acá arriba, ¿sí? En esta que está acá arriba, G por H, donde G está dado por esto, y reemplazando los valores, van a llegar a esta ecuación. ¿Sí? Después hacen, bueno, hacen algunos cambios operan algebraicamente, y obtenemos esta transmitancia a lazo cerrado en el dominio S. ¿Sí? Si van a las tablas y encuentran la antitransformada, van a encontrar que la fórmula en el tiempo es esta que está acá. ¿Sí? Esta que está acá. Y si usan el teorema del valor final, es decir, para t tendiendo a infinito,
esto que tiende. Esto tiende a 0. Acá hay un menos que no se ve bien, ¿no? Tiende a 0. Con lo cual, esto tiende a A por KC sobre KC más 1. Y también lo podemos analizar aplicando el teorema de valor final, que vamos a ver que también nos da lo mismo. Esto sería multiplicando a S por omega de S. ¿Esto qué significa? Que la salida nunca alcanza, ¿sí? Que la salida nunca alcanza al valor de entrada A. Hay un error permanente que va a estar dado por A menos W en infinito. W en infinito es esto que está acá. Si ustedes hacen la cuenta, A es igual a A sobre KC más 1. ¿Sí? Es decir que no es asintótico a A. Bien. En este caso, hacemos el análisis para diferentes valores de KC, ¿sí? En el caso de que KC vaya aumentando, ¿sí? Cuando KC aumenta, lo que ocurre es que la curva va hacia arriba. Bueno, con esto terminaríamos, chicos, la presentación de esta parte introductoria de la transformada de Laplace y sistemas de primer orden. Pues vamos a ver cómo serían los sistemas de segundo orden que no van a tener, como en el caso del sistema de primer orden, que para resumir, para concluir todas las respuestas a una entrada de escalón de un sistema de primer orden, tienen su análogo eléctrico con lo que sería esto, un circuito RC. Es como la carga de un capacitor y tenemos una constante tau, que la definimos constante de tiempo, y que dependientemente de esa constante de tiempo, la curva, ¿sí?, se va a ir aplastando más hacia abajo en la medida que tau crece. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda más tiempo el capacitor en cargarse. Bueno, esta presentación la voy a subir al campus para que la puedan tener. Muchísimas gracias.